grave es que una base de datos de este tipo, con licencia de conducir, con los datos personales, haya llegado a la dark web? Es bastante grave, y de hecho el gobierno, no sé si ya vieron que creo que emitió un comunicado al respecto, pero sí está minimizando bastante la situación. De hecho, gente del gobernador se puso en contacto conmigo para tratar de explicar un poco el tema, pero la verdad es que sí están minimizando mucho el riesgo, porque pues para empezar, por ejemplo, me decían de no es el 100% del padrón, son como una tercera parte, pero estamos hablando de casi 400,000 personas que pueden ser víctimas de suplantación de identidad. Y información como el tipo de sangre es bastante sensible, ¿no? No quiero hablar más a profundidad de lo que puede ocurrir, pero en un caso muy extremo incluso podríamos hablar hasta de tráfico de órganos, ¿no? Claro. En otra cuestión, presentar este tipo de datos pues para sacar créditos, para esta base de datos en conjunto con otras que ya han sido filtradas y que cualquiera pues con cierto conocimiento puede utilizarlas, puede hacer cruces de datos para hacer otro tipo de fraudes bancarios, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante grave. El gobierno había dicho que no es un ataque nuevo. Ellos están atribuyendo a una situación que se presentó en 2023 con el gobernador Mauricio Vila. Tiene sentido, aunque el hacker está diciendo que es un ataque nuevo, tiene sentido de que sí sea el de 2023, pero eso no quiere decir que no sea importante, y lo voy a explicar por qué. Porque muchas de estas licencias siguen siendo válidas. De la información que yo estaba revisando, tienen vigencia hasta 2027. Aunque en 2023 se dio a conocer que había habido un ciberataque que había paralizado los servicios, yo ese ciberataque la verdad no me acuerdo tanto, lo estaba leyendo apenas, igual lo sé si en mayor contexto, pero en aquel momento no se dio a conocer realmente qué información se había sustraído. Simplemente dijeron que se habían caído los sistemas y que probablemente había habido un robo de información. Digamos que ahora sí se está confirmando que hubo ese robo de datos, que la información se está vendiendo activamente en la dark web. Es bastante probable que vaya a circular incluso gratuito en unos cuantos días. Y sí me preocupa la respuesta del gobierno, porque creo que lo están tomando desde una visión mucho más política, de decir de no me hackearon a mí, sino al gobierno anterior, en lugar de preocuparse realmente por informar a todas las personas que pueden ser víctimas de todo ese tipo de delitos, ¿no? Entonces sí creo que es un tema bastante sensible que se está minimizando mucho, y solamente por una cuestión política. Justamente, y vaya, Ignacio, nos estás comentando entonces que ya se pusieron en contacto contigo y gente del propio gobierno del estado te confirmó que es, quitándole lo de solo, pero es una tercera parte del padrón de licencias lo que está en manos entonces de hackers y que se está ofreciendo en la dark web. Eso ya de por sí es gravísimo. Hay licencias, por ejemplo, que se tramitan con 3 años de vigencia, 5 años de vigencia, 10 años de vigencia. Entonces es altamente probable, como bien dices, que incluso siendo un hackeo viejo, un hackeo del 2023, pues todavía estamos hablando de datos vigentes, e incluso si ya vencieron las licencias, la CURP, el RFC, el tipo de sangre, pues todo eso no caduca, todo eso sigue estando en posesión de estas personas, ¿no? Sí, eso es lo más grave, porque al final de cuentas la licencia como tal a cualquier ciberdelincuente no le importa, no es como que vayan a... Sí, la licencia no es lo que quieren. Es correcto, ellos quieren los datos, y con esos datos pueden hacer otro tipo de delitos. Eso creo que es lo que no está entendiendo mucho el gobierno. De acuerdo a lo que me estuvieron diciendo gente directo del gobernador, es que ellos desde el gobierno anterior estaban avisando a quienes habían sido víctimas. La verdad es que yo lo dudo. Ustedes sabrán más que yo al respecto, pero no creo que conozcan a alguien que les hayan mencionado que están vendiendo su licencia en la dark web. Entonces, la verdad es que yo creo que esa información ha estado muy, muy en silencio. Lo que ellos me decían es que ya tenían conocimiento que se estaba vendiendo, pero pues no han dicho absolutamente nada. Realmente es la primera vez que se confirma
que están todos estos datos circulando abiertamente, y sea del gobierno anterior el hackeo o sea del gobierno actual, de verdad es una irresponsabilidad que no se esté dando un aviso y que se esté minimizando el asunto. Sé que se pusieron en contacto con otros periodistas y estaba leyendo algunas notas donde mencionaban como fake news lo que había ocurrido, o incluso algunos decían que no entendían por qué se estaba retomando esta información de 2023 hasta ahorita, pero es la primera vez que se está confirmando que pues casi 400,000 licencias se están vendiendo. Ahora, eso es nada más las licencias. No sabemos qué otro tipo de datos puedan ir surgiendo a lo largo de los siguientes días. Ignacio, y es que además este es el segundo hackeo del que nos enteramos en cuestión de semanas. ¿De qué nos está hablando esto? Es un tema que, no solamente es un fenómeno que esté ocurriendo ahí en Yucatán, ni siquiera a nivel nacional, es un tema un poco más mundial, porque entre más utilizamos la tecnología, digamos que hay una mayor probabilidad de que se vayan a haber ataques y extracción de información. La cuestión es que de todas maneras es cierto que los sistemas son muy endebles, es muy sencillo obtener información. De verdad, yo mismo he visto cómo se puede acceder a los datos, y lamentablemente todas las autoridades lo primero que hacen es tratar de desmentir esto. Eso a mí me frustra, de verdad, porque yo lo estoy viendo con mis ojos. Es más, trato de sacar a veces hasta videos para que se den cuenta que es real, y de todas maneras sacan estos comunicados como para desmentir los datos. A mí, la verdad, y soy bien sincero, no me interesa pegar políticamente a un gobierno u otro. Yo lo que quiero es que la gente se proteja, y como los sistemas son muy, muy endebles y no están protegidos, y no hay una ley de ciberseguridad que tampoco los obliga a tener esos niveles de protección, pues sí es bastante grave, ¿no? Y ahorita con lo de la curva biométrica, pues me genera mayor temor de todo lo que se pueda hacer en un futuro con toda esta información. Justamente, estamos platicando con Ignacio Gómez Villaseñor, periodista experto en ciberseguridad y quien dio a conocer, aparte del hackeo al INSEJUPI hace cerca de 2 meses, el mes de junio me parece fue esa nota que también le tuvimos aquí, también está dando a conocer un nuevo hackeo ahora de las licencias de conducir de aquí del estado de Yucatán. Ignacio, preguntarte, ¿es posible pensar, digamos, que por este hackeo que se realizó ahora en la base de datos de las licencias de conducir, estamos hablando de que no hay, en este caso en la SCP o en distintas entidades en el estado de Yucatán, no existe, digamos, algún programa, algún protocolo de ciberseguridad que permita que esto no vaya a seguir ocurriendo? La verdad es que no. Ellos te van a decir que sí tienen una cierta forma de actuación. También depende mucho a nivel estatal, incluso hasta municipal, tienen sus propios protocolos, pero de nuevo, como no existe una ley de ciberseguridad homologada que se ha tratado de hacer durante pues muchísimos años. Incluso el mismo Mauricio Vila hace unos meses estaba presentando, un año me parece, con Luis Donaldo Colosio, estaba tratando de proponer una ley de ciberseguridad, pero hay muchísima ambigüedad en toda la redacción de estas leyes, porque no comprenden el escenario actual de cómo está cada uno de los sistemas de cualquier página de gobierno. Yo sé que a veces suena exagerado, pero de verdad yo mismo puedo ingresar a las mismas páginas y te puedes dar cuenta que toda la información está expuesta, que cualquiera la puede descargar, y no es menor si haces, por ejemplo, un simple dato, ¿no? De la Conducef, que cada año incrementan cerca de 30% los fraudes digitales. Los fraudes físicos están reduciéndose pues más o menos en la misma proporción, pero los digitales están aumentando cerca de 30% anual, y realmente es por esta situación, porque todos nuestros datos se están comercializando y de forma impune, porque no conozco que haya habido una sola sanción. Las denuncias no prosperan porque tampoco hay un sistema o un protocolo, como mencionas, de actuación policial. Las policías cibernéticas no están capacitadas para dar seguimiento a estos temas. El sistema judicial tampoco sabe cómo dar seguimiento para pues tratar de frenar la venta indiscriminada de ese tipo de datos. Entonces sí es bastante preocupante el esquema en el que estamos actualmente, y más allá de pensar políticamente, yo sí creo que tiene que haber
alguna normatividad nacional y de su posterior regulación a nivel estatal para ya tratar de evitar esto, porque sí es un mercado negro bastante grande y bastante peligroso. Ignacio, incluso la publicación habla de una extorsión directa al gobierno estatal porque señala que si no quieren que se difunda, paguen cierta cantidad. ¿Qué mensaje deja esto sobre la protección de la información pública y qué tan preparados estamos frente a estas amenazas? Y me parece muy atinado el comentario que haces con lo de la curva biométrica que está próximo a entrar en los siguientes meses. ¿Qué tan protegidos estamos? Sí, este tipo de amenazas normalmente se hacen cuando son ataques de ransomware, que es cuando secuestras la información y imposibilitas que el mismo gobierno o cualquier entidad la pueda utilizar, y cuando pagas por ese rescate, ellos dan como la forma de descodificar toda la información. Ahorita se está haciendo o se está popularizando mucho esto de los hackers, de que no necesariamente hicieron un ataque de ransomware, como de hecho sí ocurrió con Mauricio Vila al final de su periodo, pero digamos que solamente con el robo de información están tratando de extorsionar al gobierno para que no paguen, para que no vendan esa información. Cada vez es más frecuente. La verdad es que no se recomienda nunca que hagan ese pago, porque nada garantiza que después de que accedan a esta extorsión no puedan volver a ponerla, a vender esa información. Entonces no se recomienda que se haga, pero sí lo que creo que sí nos habla es que los ciberdelincuentes pues saben el nivel de impunidad en el que están, que no van a tener ninguna consecuencia, y por eso se atreven a hacer estos actos de extorsión, que en otros países pues sí son perseguidos. Incluso recientemente autoridades como el FBI o la NSA han desarticulado muchas bandas que se dedican a este tipo de extorsiones, pero en México no conozco uno solo que haya caído por algo así. Entonces, pues lamentablemente, mientras estemos como estamos actualmente en cuestión jurídica legal, pues no creo que vaya a haber algún cambio al respecto. Sí, claro, y si lo siguen negando como la primera reacción del gobierno, pues menos. Pero Ignacio Gómez Villaseñor, como siempre, muchísimas gracias nuevamente por darnos luz sobre esto que se está reportando y a ver cómo evoluciona este tema ahora del hackeo a las licencias de conducir. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y cualquier cosa aquí sigo a la orden. Ignacio, muchísimas gracias.